Nunca pensó que una frase dicha casi en susurro pudiera abrir una grieta tan profunda. No hubo gritos, ni discusiones, ni una escena memorable que pudiera contar después. Fue una noche común, de esas que se repiten hasta volverse invisibles. Estaban doblando ropa en el dormitorio, cada uno en su lado de la cama, repitiendo una coreografía doméstica que llevaban más de 20 años ensayando sin pensar. Entonces él lo dijo, casi con cuidado, como si temiera que las palabras se rompieran al caer, que quizá sería mejor dormir en camas separadas. Mary sintió que algo se le detenía por dentro, como si el aire se hubiera vuelto espeso de golpe. Sonrió por reflejo, una sonrisa automática, defensiva, convencida de que debía tratarse de una broma torpe, de esas ideas prácticas que a veces él soltaba sin medir cómo caían. Pero cuando levantó la vista, su rostro no acompañaba esa ligereza. Estaba serio, demasiado serio. Empezó a explicarse con frases ordenadas, casi ensayadas, que ella se acostaba tarde, que se movía mucho al dormir, que él ya no descansaba bien, que había leído que dormir separados fortalecía la relación. Dijo incluso que los fines de semana podrían dormir juntos, como siempre, como si eso alcanzara para sostener algo que empezaba a resquebrajarse. Mientras él hablaba, Mary dejó de escuchar el contenido y se quedó atrapada en la forma, en el tono medido, en la distancia repentina, en esa manera nueva de no mirarla del todo. Sintió un temblor interno, una alarma antigua que no necesitaba pruebas. Dormir separados después de más de 2 décadas no era una mejora, ni una solución moderna, ni un consejo sacado de una revista. Era una grieta, una retirada, un primer paso hacia algún lugar donde ella ya no estaba. Le preguntó, con un hilo de voz que no reconoció como propio, si había algo más, si pasaba algo que no le estuviera diciendo. Él negó enseguida, demasiado rápido. Dijo que no había nada, que solo estaba cansado, pero esquivó su mirada, y ese gesto, mínimo e insignificante para cualquiera, fue nuevo, inquietantemente nuevo. Mary lo registró con una claridad que le dolió más que cualquier discusión. Aceptó la propuesta sin discutir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no supo cómo defenderse, porque a veces el abandono no llega con una puerta que se cierra de golpe, sino con una que se abre hacia otra habitación. Esa primera noche sola, mientras él dormía al otro lado del pasillo, Mary se quedó mirando el techo durante horas. Escuchaba los ruidos de la casa como si fueran ajenos, amplificados. Pensó en su cuerpo, en los años compartidos, en cuándo había dejado de ser un lugar al que él quisiera volver al final del día. Los días siguientes trajeron señales pequeñas, casi invisibles, pero persistentes. Carlos empezó a cuidar el teléfono como si fuera una extensión de su cuerpo. Ya no lo dejaba sobre la mesa, se lo llevaba incluso al baño. Cambió contraseñas, empezó a salir con excusas vagas, reuniones que antes no existían, compromisos que no sabía explicar del todo. Cuando regresaba, iba directo a la ducha, como si necesitara desprenderse de algo que traía encima. Mary observaba en silencio, atrapada entre la negación y el miedo a confirmar lo que su intuición ya le estaba gritando. Intentaba convencerse de que exageraba, de que los matrimonios largos atraviesan etapas raras, de que no todo cambio es una traición. Se repetía frases aprendidas, consejos ajenos, teorías que había escuchado 1000 veces. Pero el cuerpo no entiende de argumentos. El cuerpo sabe antes. Y el suyo vivía en alerta permanente, como si esperara un impacto inevitable. Una madrugada se despertó con sed. El departamento estaba en silencio, un silencio espeso, casi sospechoso. Pensó en ir a su cuarto, en acostarse a su lado aunque ya no compartieran la cama, solo para comprobar que seguía ahí. Abrió la puerta despacio. La cama estaba intacta. Ni una arruga, ni una sombra. Miró el reloj, 3:16 de la mañana. Se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas, tratando de encontrar una explicación que no doliera. ¿A dónde iba un hombre casado a esa hora?
Regresó a su habitación sin hacer ruido y se sentó en la cama abrazándose las rodillas. Cuando él volvió, horas después, fingió dormir. Reconoció el sonido de la llave, sus pasos contenidos. Llevaba la misma ropa del día anterior y un olor distinto, apenas perceptible, más dulce, ajeno. Ese aroma terminó de ordenar lo que su mente se negaba a aceptar. No hubo discusión, no hubo preguntas, solo una certeza silenciosa que se le instaló en el pecho. Por primera vez en su matrimonio, decidió investigar, no por venganza, no por rabia, sino por necesidad. Necesitaba una verdad firme para no seguir dudando de sí misma. Una tarde, lo siguió. Caminaba rápido, mirando a los lados, como alguien que teme ser visto. Entró a un café. Mary se quedó a cierta distancia, con las manos frías y el pulso desbocado. Pasaron unos minutos y entonces apareció ella, joven, segura, liviana. Cuando Carlos la vio, se levantó de inmediato y sonrió. No fue una sonrisa educada, fue una sonrisa viva, una que Mary no veía dirigida hacia ella desde hacía años. Ese gesto le atravesó el pecho con un dolor limpio, quirúrgico. No se acercó más, grabó lo justo, no por venganza, sino por supervivencia. Necesitaba una prueba para no permitir que después la convencieran de que todo estaba en su cabeza. En las semanas siguientes, todo encajó con una claridad cruel. La cama separada no era descanso, era estrategia. Dormía en otra habitación porque ya no se sentía parte de la suya. Pero el golpe más brutal llegó de una forma inesperada. Buscando una camisa en el armario de él, encontró una carta doblada con cuidado. No era su letra. La abrió con manos temblorosas. Empezaba con su nombre, Mary. La otra mujer sabía de ella. La carta no pedía perdón, advertía. Decía que Carlos no era una historia aislada, que había más, que siempre había habido más. Dentro, una dirección. Nada más. Mary fue, y allí entendió que su cama no solo escondía secretos, escondía una vida entera paralela. Luce, así se llamaba, no sonrió, no celebró. Mostró pruebas, conversaciones repetidas, promesas clonadas, la misma mentira repartida en varias mujeres. Esa noche, Mary no gritó, no rompió nada, le mostró todo. Carlos bajó la cabeza, pidió tiempo, perdón, confusión. Pero Mary entendió algo con una claridad dolorosa. No era confusión, era elección. Esa noche durmió sola, en su cama, y por primera vez, en paz. Hoy ya no está con él. No fue fácil, no fue limpio, pero fue real. Entendió que separar las camas fue solo la excusa visible. La traición llevaba años instalada, y aunque la verdad la destrozó, también la liberó. Si alguna vez viviste una traición y nunca la contaste, este también puede ser tu lugar. Escríbenos a pasionesdelacalle@gmail.com.